Este tema me lo estuvieron pidiendo muchísimo tanto en la caja de comentarios como en el grupo de Facebook y genuinamente llamó mi atención porque es un caso rodeado de demasiados elementos que lo vuelven sumamente complejo, pero al mismo tiempo también es un claro ejemplo de la mala interpretación que incluso algunas autoridades y jueces pueden llegar a tener sobre principios y criterios que deberían seguirse al momento de impartir justicia. Y es que este tipo de casos, tristemente, antes de centrarse en buscar justicia para la víctima, terminan convirtiéndose en el chivo expiatorio perfecto para que distintas posturas ideológicas empiezan a aventarse la culpa unas a otras, tratando de señalar quién es el malo, aunque desde ya les puedo adelantar algo. En esta historia, la única víctima real fue un pequeño de apenas 3 años de edad que no tenía culpa de absolutamente nada. Y lo único que espero, raza, es que realmente se haga justicia para Vicentito. Para ponerlos en contexto, el 2 de mayo en Mexicali, Baja California, ocurrió un hecho que solamente puede describirse como inhumano. Fue hallado sin vida un menor de edad dentro de una camioneta Chevrolet Captiva negra modelo 2022. Todo apunta a que la causa de muerte fue un golpe de calor o hipertermia, provocado por haber permanecido encerrado dentro del vehículo durante más de 12 horas, alcanzando temperaturas cercanas a los 45 grados centígrados, además de encontrarse sujeto a un asiento para bebé. Evidentemente, esto provocó indignación inmediata en muchas personas, y no era para menos, porque un niño no aparece mágicamente dentro de un vehículo. Alguien tuvo que haberlo dejado ahí, ya fuera de manera dolosa o culposa. Pero más allá de eso, existía una responsabilidad directa sobre ese menor, y justamente este fatídico suceso fue el que terminó abriendo una caja de Pandora muchísimo más grande. Y ese es el primer punto del que tenemos que hablar: las partes. Me parece importante comenzar resaltando quiénes son las partes en el presente caso. Por un lado, Roxana N., presunta victimaria, y por el otro, Juan Carlos N., padre de Vicentito y en este caso, ofendido. Resulta y acontece que, si nos remontamos antes de la tragedia que azotó Mexicali, ambos padres del menor mantenían un comportamiento que, lamentablemente, parecía predecir que el asunto no terminaría bien. Se nota a kilómetros de distancia la clase de relación tóxica que ambos sostenían. Primero, debe señalarse que existe constancia de que por lo menos hasta la fecha de grabación de este video, el señor Juan Carlos N. enfrenta un proceso en el que se le acusa de violencia intrafamiliar. Dicha denuncia fue interpuesta evidentemente por su expareja Roxana N. Asimismo, se menciona que cuenta con otros antecedentes relacionados con posesión de cartuchos, robo en diversas modalidades, abuso de confianza y posesión de sustancias ilícitas. Tampoco vamos a decir que se trata del mártir que muchos grupos intentan hacer ver. Sin embargo, donde sí quiero jugar un poco al abogado del diablo es específicamente respecto de las denuncias por supuesta violencia familiar, pues todavía hay un proceso y no podemos afirmar si es penalmente responsable o no. Genuinamente, viendo el panorama, no me sorprendería que su expareja las hubiera interpuesto únicamente con el fin de perjudicarlo y que posteriormente le fueran de utilidad para obtener la custodia de su menor hijo. No digo que eso haya sucedido, sin embargo, no sería la primera vez que este tipo de mecanismos se utilizan para buscar un beneficio indebido, y peor aún, no con la intención de darle una mejor vida al menor, sino únicamente para causarle daño a la otra parte, ya sea por gusto o por venganza. Ahora bien, pasando a Roxana N., lo que sabemos es que interpuso dichas denuncias y que llevó junto con su expareja un juicio por la custodia de su hijo. Este procedimiento se estaba llevando ante el Juzgado Quinto de lo Familiar de Baja California. Algo que hasta el momento queda únicamente en lo dicho por Juan Carlos es que, según él, en ningún momento se realizó un dictamen psicológico de las partes, pasándose por alto el interés superior del menor y entregando automáticamente la custodia a la madre bajo el argumento de apegarse a la perspectiva de género, tema que tocaré más adelante en su respectivo punto. Esto provocó que no se estableciera una custodia compartida, sino que la custodia provisional fue otorgada directamente a Roxana N. Ahora, ¿por qué mencionaba que las denuncias interpuestas contra su expareja podían tener otra intención? Bueno, justamente porque todo apunta a que dichas denuncias tuvieron un peso importante al momento en el que el juez dictó esa medida, a pesar de que todavía no se acreditaba ni a la fecha se ha acreditado la responsabilidad penal de Juan Carlos. Esta disputa legal provocó que Juan Carlos no pudiera estar presente en el lugar de los hechos, y de hecho, él mismo resalta que no había podido ver a su hijo desde diciembre del año pasado, ya que su expareja cortó todo lazo y medio de comunicación con él. Es importante señalar que durante el proceso que se está llevando a cabo a raíz de la trágica muerte del menor, la fiscal Elena Andrade señaló que cuenta con evidencias de amenazas realizadas por Roxana N. hacia su pareja, en las que utilizaba al menor
para amenazarlo, aseverando que le causaría algún daño o lo pondría en riesgo. Y vaya, utilizar a los hijos menores para causarle daño a la pareja suena bastante a violencia vicaria, ¿no? La diferencia es que para muchos legisladores esto únicamente puede ser sufrido por una mujer. No obstante, dichas amenazas toman especial relevancia por la manera en la que ocurrieron los hechos que llevaron a este horrible desenlace y que analizaremos a continuación. No sin antes precisar, raza, que como pudimos observar, si bien podemos encontrar personas más cuestionables que otras, ninguno de los involucrados es alguien decente. Los hechos. Bien, habiendo explicado quiénes son las partes en el caso y lo que vale la pena destacar de cada una para el tema que nos compete, considero necesario pasar a la narración de los hechos, puesto que hay muchas cosas que resaltar y en realidad pocas son positivas. 1 de mayo. El 1 de mayo, aproximadamente a las 23 horas, Roxana N. y su hijo regresaban de una fiesta. Esto fue mencionado por ella misma. Volvía en estado de ebriedad, es decir, desde el comienzo ya vamos mal, pues estamos hablando de una madre que, teniendo bajo su cuidado a su propio hijo, decide consumir bebidas alcohólicas y no bastándole con eso, se pone en riesgo tanto a sí misma como a su menor hijo al tomar su camioneta, sentarlo en el asiento para bebés y trasladarse nuevamente a su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Rioja. Llegó, entró a su casa, se bañó y se durmió. Sin embargo, es importante señalar que según la fiscal Andrade, Roxana no se durmió enseguida, sino que permaneció activa y consciente, publicando estados en sus redes sociales y continuando, por lo menos, consumiendo bebidas alcohólicas. Todo esto mientras su propio hijo se encontraba atado a una silla portabebé dentro de la camioneta. 2 de mayo. Después de haber pasado casi 12 horas al interior del vehículo, habiendo sufrido quemaduras de primer grado, al encontrarse expuesto a temperaturas cercanas a los 45 grados, entre las 9 y 10 horas de la mañana, lamentablemente el menor Vicente perdería la vida por hipertermia. Ese mismo día, su madre se levanta aproximadamente a las 11 horas y realiza algunas actividades, y no fue hasta las 12:30 que va a la camioneta y encuentra al pequeño ya sin vida. Llama a sus padres y no es hasta las 13:28 horas que hace del conocimiento a las autoridades la muerte del menor, y en ese mismo momento Roxana sería detenida y puesta a disposición de la fiscalía. ¿Por qué se tardó una hora en hacer de su conocimiento a las autoridades y mejor prefirió llamar a sus padres? Buena puta pregunta. 3 de mayo. Después de que el cuerpo del menor fue recibido por la CEMEFO alrededor de las 6 de la tarde, se pudo dictaminar oficialmente la causa de muerte antes mencionada. 4 de mayo, se realiza el respectivo velorio de Vicente. 5 de mayo, la fiscal Andrade dio a conocer que Roxana estaba siendo investigada por homicidio por omisión impropia con dolo eventual, toda vez que al haber consumido bebidas alcohólicas era consciente de la responsabilidad que tenía respecto de su hijo y aún así decidió actuar de esa manera, no tratándose de un simple descuido accidental, sino de una decisión plena y consciente. Asimismo, se informó que se buscaría una pena elevada. Yo tengo algo que mencionar al respecto, pero primero terminemos con los hechos. 10 de mayo, irónicamente el Día de las Madres, Roxana fue vinculada a proceso en una audiencia que duró aproximadamente 15 horas y oficialmente ya se encuentra enfrentando un proceso penal y benditos a Dios en prisión preventiva. Bien, estos podríamos decir que son los hechos más relevantes que rodean el caso, pero hay una espinita que ya les mencionaba me inquieta y es la siguiente. Mamaye. En lo personal, hay ciertas cuestiones dentro de la narración de hechos que no me cuadran en lo absoluto y que incluso me hacen creer que el Ministerio Público se está asegurando que Roxana termine en prisión sí o sí, pues al acusarla de delito por homicidio o por omisión impropia con dolo eventual, no habría una forma sencilla en la que la acusada escape de una condena, y lo vemos más adelante con su defensa. Sin embargo, estoy casi seguro que la fiscal Andrade planea, de ser posible dentro de la etapa intermedia, reclasificar el delito a homicidio agravado por razón de parentesco, siempre y cuando logre recabar las pruebas suficientes, ya que una acusación de esa magnitud requiere pruebas equivalentes, y de no entregarse o haberse clasificado así desde un inicio, pudiese afectar el juicio y al final que Roxana quede libre, porque recordemos que habiendo una sentencia firme, ya no hay vuelta atrás. ¿Y por qué digo esto? Bien, desde el inicio todo va mal. Nos damos cuenta de que existe una notable irresponsabilidad de Roxana por, sin tapujos, conducir hacia su domicilio sin importarle el riesgo en el que
que se ponía ella y peor aún a su menor hijo. Pero quiero que aterricemos la idea de que el alcohol no te desconecta de la realidad como un psicotrópico. Por lo tanto, el apego materno-filial sigue vigente, incluso más que antes, pues el alcohol te desinhibe. Por lo tanto, la preocupación por su hijo debió existir no solo desde que se bajó de su camioneta, sino también después. Puede que lo haya olvidado momentáneamente, pero en el momento en el que no vas y acuestas a tu hijo, en el momento en el que te estás bañando y nadie te está molestando, gritando, llorando, porque es un morro de 3 años, a esa edad son enfadositos los chamacos. En el momento en el que estás bebiendo y publicando estupideces sin tener a tu hijo hablándote o parado a un lado de ti porque quiere dormir ahí o porque no tiene sueño ya que se durmió toda la fiesta, son un sinfín de factores donde independientemente de tu estado etílico, siempre estás al tanto de que tienes un hijo por el cual eres responsable. Y en el momento en el que ya pasaron 15 minutos y no sabes de él, te cae el 20 de que hay algo raro. Ahora, supongamos que se duerme sin darse cuenta y se despierta hasta las 11 de la mañana y se hace bien pendeja, porque para ese momento alcoholizada ya no está. Y cabe señalar, nunca se despertó a darle de comer a su hijo y darse cuenta de que no estaba. Nunca le extrañó que no la despertara, de que no lo oyera. Digo, 3 años son suficiente tiempo para generar una rutina, y en el momento en el que algo no es igual, te pones en estado de alerta. Y si nada de eso hacía, también me hace cuestionar qué clase de trato inhumano le daba a su hijo. Digo, no lo acostaba, no lo bañaba, no lo despertaba, no le daba de cenar o de desayunar. Son cosas que independientemente de que el destino de Vicentito haya sido tan trágico, esas cuestiones nos hablan de un posible entorno de violencia en el que el menor podía estar viviendo. Ahora, como mencionaba, se da cuenta hasta las 12:30 solo porque fue a su camioneta y prefiere marcarle a sus padres y hacerse nuevamente bien pendeja hasta aproximadamente 1 hora después, donde por fin se decide hacerlo de conocimiento a las autoridades. Y cuando vinculamos las amenazas hacia su expareja, me hace preguntarme si el alcohol no fue solo un intento de coartada y era plenamente consciente de lo que quería hacer, dejando a su hijo a su suerte dentro de un carro que prácticamente se convertiría en un horno que lo cocinaría vivo. Sé que es difícil de imaginar, pues rara vez posicionamos a las madres en esos cuestionamientos, pero si algo nos ha demostrado estos análisis es que independientemente de si son mujeres u hombres, la gente mierda y pendeja se puede encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora, el motivo es claro en este supuesto. El fin no era terminar únicamente con la vida de Vicente. Él pudo haber sido utilizado como una herramienta para causarle daño a su padre, usarlo como una forma de venganza, y eso, raza, es precisamente lo que tipifica la violencia vicaria. Pero repito, como nuestro gobierno es imbécil, no se puede añadir esta agravante a una carpeta de investigación independiente del caso, porque aquí directamente el padre sería la víctima. Lamentablemente la legislación establece directamente que solo las mujeres pueden sufrirlo, partiéndole su madre el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, si esto que narro realmente fuera el caso, podría convertirse en el parteaguas definitivo que demuestre cómo el querer fingir que solo un tipo de persona siempre es la víctima no solo es inconstitucional y antijurídico, sino que también evidencia la clase de cagada que tienen en la puta cabeza quienes legislaron esta puta mierda. La paupérrima defensa de Roxana. Pero bueno, es importante también tener en consideración cuáles son los alegatos de la parte acusada y de su defensa, pues recordemos que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bien, genuinamente son risibles, pues resulta que a raíz de justamente las denuncias que Roxana había hecho con anterioridad en contra de su expareja, que recordemos no tiene una sentencia ejecutoriada, buscaban argumentar que como vivió durante años en un entorno marcado por violencia física, psicológica y económica, donde tuvo afectaciones emocionales y cuadros depresivos, se buscó que el delito fuese reclasificado como homicidio culposo, queriendo apelar al síndrome del niño olvidado, sin parecer mostrar ninguna pericial psicológica que lo sustente y apelando al contexto de violencia de género. Básicamente, si prestaste atención, la muerte del morrillo se la quieren achacar al ex esposo. No pueden desvincularla del caso porque la custodia la tenía ella, pero sí argumentar que no es su culpa y ella es solo otra víctima del sistema. Y el Chile tengo que brindarle mi absoluto respeto a la fiscal Elena Andrade, que inteligentemente desvirtuó el argumento al establecer que son casos distintos y que no tienen relación con la litis. Las denuncias fueron hace años. Ella ni siquiera vivía con el padre y llevaba casi medio año sin verlo. Y aún así, tiene los ovarios de querer decir que era su culpa. Sé que a veces, como defensa, no tienes mucho de dónde agarrarte, pero qué triste y patético es que tu único recurso sea apelar a que la mujer, por su supuesto estado de indefensión ante el malvado y tiránico hombre, no es culpable, sino solo otra pobre víctima que sucumbió al mal y cometió un delito, pero no porque ella quisiera, sino porque el malvado hombre la obligó telepáticamente
y con su rayo láser. No me chingues. Ahora, a esto hay que agregarle que existen grupos como la Red de Mujeres Unidas por Baja California, quienes exigen que se actúe con perspectiva de género en el caso de Vicentito, toda vez que supuestamente hay evidencias de que fue víctima de violencia familiar, como si fuera lo mismo y tuviera relación directa, o tan siquiera una sentencia que dictamine la responsabilidad penal del padre. Porque si vamos a pedir que se aplique el principio de presunción de inocencia, esto debería de apuntar a ambos lados. Bien, esto es lo que tiene que decir Olga Macías, presidente de la red. Es una tragedia. Ya han sacado que la mamá sufría de violencia. No lo justifica, ni vamos a justificar el acto, pero es muy importante que la fiscalía también investigue al papá y que se investigue con perspectiva de género y que pague quien tenga que pagar. A mí me sorprende la desfachatez con la que dicen sus putas mamadas como si nada. Claro, no lo justifican, pero quieren que se tenga en cuenta la supuesta violencia de género que sufrió la mujer. ¿Para qué exactamente? ¿Para que se le condene por un delito menor? Entonces, claro que se busca justificar algo, ¿no? Pero no, mi niña, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que deberíamos de estar todos horrorizados porque un menor haya pasado 12 putas horas sufriendo una de las peores muertes que puede tener un ser humano, y todo apunta a que por culpa de su propia madre. Ahora bien, la perspectiva de género es un puto concepto que vino a joder tanto al derecho, y es que no por sí mismo. En realidad es que nadie entiende realmente lo que es, y segundo, nadie lo quiere explicar. Según el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debemos entenderla de la siguiente manera. Se ha reiterado hasta el momento que la perspectiva de género es un método de análisis que debe ser utilizado por las personas operadoras de justicia en todos aquellos casos en los que el género pueda ocasionar un impacto diferenciado. Sin embargo, ello por sí mismo no permite entender de qué forma opera en la resolución de controversias. Para mayor claridad, sirve referir algunos pronunciamientos de la Suprema Corte al respecto. En esencia, el alto tribunal ha establecido que la perspectiva de género debe de ser utilizada para, primero, interpretar las normas y aplicar el derecho, y, segundo, apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Sobre el primer aspecto, la primera sala ha determinado que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar la norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia. Solo así se podrá aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta y los efectos diferenciados que producen en unos y en otras las disposiciones legales. A partir de esa base, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, las personas impartidoras de justicia tienen el deber de evaluar si provoca una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género, y si lo hace, entonces es obligación del juzgador o juzgadora preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación, o en su caso, optar por la inaplicación de la norma. Bajo tal criterio, la Suprema Corte ha podido analizar cómo las preconcepciones sobre los géneros, consagradas en ciertas disposiciones legales, pueden resultar violatorias de los derechos de las personas. Algunas, sin duda, son mucho más evidentes que otras, pero en su gran mayoría están tan arraigadas en nuestra tradición que requieren de un genuino ejercicio de reflexión por parte de quienes tienen a su cargo impartir justicia. Básicamente, aquí la Suprema Corte nos está explicando que la perspectiva de género no consiste en favorecer automáticamente a una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que realmente busca este principio es interpretar las normas de manera igualitaria, eliminando prejuicios y estereotipos de género al momento de impartir justicia. Y eso puede aplicar en muchísimos escenarios. Antes existían ideas profundamente arraigadas como que el apellido del hombre debía ir primero por tradición, o que el hombre debía ser automáticamente quien tomara ciertas decisiones dentro de la familia. Pero también puede ocurrir lo contrario, asumir de manera automática que una mujer que es madre debe quedarse con la custodia de un menor únicamente por ser mujer, bajo la idea estereotipada de que las mujeres son naturalmente mejores cuidadoras, cosa que ya vimos que no. O por otro lado, querer apelar a que por el simple hecho de ser mujer merece un trato especial y una condena menor. Y justamente lo que señala la Suprema Corte es que los jueces tienen la obligación de analizar si una norma o incluso la forma en que se interpreta está produciendo un impacto desigual basado en el género. Es decir, la perspectiva de género debería servir para eliminar sesgos, no para reemplazar un sesgo por otro, bola de pendejos. Pero como
como a la gente y sobre todo a nuestros jueces a veces les cuesta leer lo que constituye su puto trabajo, se quedan con la pendeja idea de que la perspectiva de género consiste en decirle a la mujer que sí a todo por el hecho de ser mujer, cuando lo que realmente se busca es eliminar cualquier sesgo por género que pudiese afectar a una persona. Cagadamente, la violencia vicaria, por ejemplo, y la perspectiva de género dogmáticamente están muy peleadas, porque asumir que por el simple hecho de ser mujer eres una víctima de ese delito deja al hombre en estado de indefensión, cosa que violenta el derecho de igualdad y la propia perspectiva de género en su estado puro. Hay que recordar que a pesar de que ciertos sectores quieran apropiarse de una normativa, y aunque eso venga de gente que cree que México se escribe con A de mujer, el propio derecho tiene mecanismos para, digamos, sanarse solo. El trabajo está en argumentarlo y apelarlo, jugando básicamente con las mismas herramientas con las que buscan perjudicar a quienes creen que son sus enemigos. Pero retomando, si a la defensa de Roxana no se le ocurre una mejor coartada y la fiscal Elena logra acumular más pruebas, realmente se ve difícil que Roxana, deja tú que quede libre, que vuelva a ver la luz del sol. La marcha por la ley Vicente. Creo que esto fue lo que más se escuchó del caso, y no es para menos, pues Juan Carlos realizó una manifestación donde buscaba impulsar una iniciativa de ley en la que, digamos, se reestructure la forma en cómo se llevan actualmente los procesos en el derecho familiar cuando hay menores de edad involucrados, buscando que existan evaluaciones psicológicas de los padres, revisión en su entorno familiar, una custodia compartida, pues recordemos que el proceso todavía no ha acabado y se le cedió la custodia provisional a Roxana, así como también procesos más rápidos. Todo esto favoreciendo a ambos sexos por igual, y más importante aún, al interés superior del menor. En lo personal, yo lo veo bastante razonable y acorde con principios de inmediatez, justamente con el principio del interés superior del menor, igualdad, etc. Ojalá que se logre, así como también, si lamentablemente se llegase a acreditar que el actuar de Roxana fue con el único fin de causarle un daño a Juan, este asunto podría convertirse también en un parteaguas respecto en cómo se aplica y entiende un delito como lo es la violencia vicaria, y cómo es que los hombres están quedando desprotegidos por la propia ley. Conclusión. Y bueno, raza, si bien el caso me parece bastante interesante como abogado, eso no quita que como persona me parezca horrible. Es muy lamentable que un niño tenga que sufrir esta clase de destinos, y peor aún, viniendo de su propia madre, aquella que tenía la responsabilidad moral y legal de hacerse cargo de él, porque así ella lo decidió, para que al final saliera con sus putas parras mamadas. Al chile es indignante y solo espero que se haga justicia. Ya veremos qué se determinará después. Porque recordemos que, aunque no haya una sentencia en contra del padre, eso no significa que no pueda llegar a existir. La cuestión es que, independientemente de lo que pase con los adultos, solo espero que se le haga justicia al pobre de Vicentito, y que esto quede de antecedente para que se evite que otro pobre niño tenga ese triste y horrible final. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Salud Freak, y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordecai Cermecha, Alexa Leve, Antoa Salas, Zetadignovis, Miguel Bravo, Hola Yoser Cosmar, SG88, Ángel GSC, Arnis Castro, Javier Uchis, José Pablo, Soy Rob, El de Güey, José, Orochi Berset, Héctor Valdés, Axix Art, Paino, Trance de Maisteris, Héctor Díaz y José Manuel. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: se borró el canal, Isre X3, se borró el canal, Un Güey Sin Futuro, No Lo Sé Tú Dime, Yuyuko, Uyol 78, Ázaro del Queso, Axle, Bélico, Jesús Alfredo, Ibuki Freak, Carmen Sandilla, Chomusuke, Martín Gamer, Orozco Armando, Jack Hernández y Epic Meu. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Casday, Kimei, La Uva Sin Papá, Dark Ape, Arturo RR, Cepapu, Trizan y Ethel Craven. Y por último, con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Mark Moon. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoramos con todo el corazón. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.